Señores, buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos, gracias por estar del otro lado, gracias por estar allí como cada noche dándonos la confianza de poder irse a dormir con Animales Sueltos. La verdad es que hay un montón de cosas, un montón de temas que vamos a tocar hoy que algunos están en agenda y otros están fuera de agenda. Primero vamos a mostrar, en un ratito vamos a mostrar una nota a Dalbón que le hicimos que es realmente fuerte lo que declara. Es más, yo necesito que esa nota la vean mis compañeros porque hay ahí un mensaje, no sé, subyace, en un momento dice Cristina me sigue a mí, no yo a Cristina. En minuto van a escuchar a Dalbón. Es fuerte realmente el reportaje que dio en Comodoro Pi Dalbón a Lehuen, en minutito lo vamos a escuchar. Además está Gustavo Yáñez invitado porque Eddie Zunino trajo un disparador que realmente nos parece muy interesante. Es escuela pública versus escuela privada. Yáñez es una de las personas que más sabe de educación en Argentina. Los números que trae Eddie son sondeos reales, números reales, impactan. ¿De cuántos en Argentina que comenzamos la primaria en una escuela pública terminamos de corrido la secundaria? ¿Cuántos que empezamos la primaria terminamos de corrido la secundaria? En minutos vamos a mostrarlo. Está Seferino Reato, siempre es un placer tener a Seferino, un periodista, escritor de lo más fino que tiene Argentina. Y además lo invitamos porque en estos días se cumple un triste aniversario del asesinato del padre de él. Él es Aníbal Rucci. Su papá, José Ignacio Rucci, fue asesinado ¿hace cuántos años? ¿Cuánto se cumple? 44. 44 años. ¿Cuándo se cumple eso? Ya se cumplió el 25. El 25 de septiembre. El lunes pasado. Sí. Bueno, eso no se puede, me imagino que internamente no lo podés superar de ninguna manera, pero cuando ves todos estos movimientos... Superás, los años te hacen superar algo que ya no podrías vivir, ¿no es cierto? Inclusive hasta ese odio de entrada que te agarra, también lo tenés que sacar, porque si no es imposible. Nosotros lo único que estamos pidiendo es ya justicia, nada más. Vos tenés una hermana, que es Claudia. Yo tengo una hermana, sí, Claudia. ¿Y tu mamá vive? Vive. ¿Cómo se llama tu mamá? Coca le dicen. Coca. Realidad, sí. O sea, ¿y cuánto hacía que tu mamá estaba casada con tu viejo? Y hacía más o menos, calcula, unos 20 años. Vos tenías 15 años cuando lo asesinan a tu papá. ¿Estabas en el colegio, Aníbal, vos? Estaba en el colegio, sí, yo iba al colegio. O sea, nosotros estábamos mudando constantemente porque las amenazas hacían ir rajar inmediatamente. Yo iba a la escuela en Aedo y de Aedo nos tuvimos que ir a Flores, que era la casa prestada que le había prestado a mi papá un amigo. Y en realidad nos dimos cuenta cuando llegamos a Nazca y Avellaneda, el tumulto. Mi hermana era muy chica, tenía 9 años. ¿Quién te llevaba a vos a tu casa? Un chofer. Ah, un chofer te llevaba a tu casa del colegio, te ibas a tu casa. Sí, nos íbamos a casa y bueno, yo abro la puerta, salgo corriendo, llego a un metro, llego a verlo tirado en el piso. Me acuerdo que había, creo que eran militares, policía y militares ahí, no me querían dejar pasar, pude pasar. Bueno, una cosa terrible, ¿no? Che, y estás pidiendo justicia desde hace 44 años en realidad. La causa esta la empecé yo solo, en realidad, cuando cumplí la mayoría de edad para poder hacerlo. Luego, en el 2007, se suma mi hermana también. Pero sí, todos los años con muy buena repercusión y años ¿Qué causa? muertos. A ver, contame la causa. ¿Qué causa iniciaste? Nosotros iniciamos la causa por el asesinato en sí. Cuando más actividad tuvo esta causa fue cuando llega el juez Lijo, sí, donde nosotros tuvimos reuniones con él. ¿Quién crees que vos tenés claro quién lo mató? No, el juez Lijo ya dictaminó, Seferino lo sabe también muy bien, que fueron Montoneros. Pero cerró la causa en ese momento. Entonces nosotros fuimos a la Cámara. ¿En qué época cerró la causa? Y hará 3 años más o menos cuando dictaminó la autoridad de Montoneros. Fuimos a la Cámara dio lugar, instruyó al juez Lijo para que continúe investigando, pues nosotros fuimos y le dijimos, según nuestras informaciones, que era un crimen de lesa humanidad. Disculpame una cosa, Aníbal, ¿no? Porque te dejo con los muchachos acá, porque me impacta tu relato. Porque se trata de tu papá. O sea, se trata de una búsqueda de verdad, además de justicia, de una búsqueda de verdad porque te mataron a tu papá. ¿Vos pudiste averiguar por tu propio lado? O sea, en todos estos años, ¿te moviste
¿Hablaste con alguno que podría haber estado allí? ¿Te contaron? ¿Sabes cuál es el problema? Que al ser voy a ponerlo así, ¿no? Un asesinato muy importante para la sociedad, quiero decir, vos encontrás rumores de toda índole. De toda índole. Es muy difícil por la de uno solo llegar a una conclusión que la podés hacer un poco viendo los momentos políticos vividos de aquel momento, de dónde podía venir, esto que el otro. Pero lo importante era que la justicia determine quiénes habían sido los autores. Y la justicia ya dictaminó, el juez Lijo ya dictaminó que fueron montoneros. Nosotros le presentamos un montón de pruebas por los cuales eran lesa humanidad, la cual por eso la Cámara lo instruyó para que continúe investigando, pero hasta el día de hoy el juez Lijo aparentemente no ha movido un solo dedo. Le pedimos que cite a Firmenich, a los que se encuentran vivos, ¿no? Y no ha citado a nadie. Lo que pasa es que ahí la discusión justamente está en lo que vos planteás, si eso no es un delito de lesa humanidad, y lo que ustedes vienen planteando es que hubo un aporte necesario por parte del Estado para poder cometer la ejecución. Es muy sencillo, es muy sencillo. El juez Lijo dice que fueron montoneros, dictaminó que fueron montoneros. Exactamente. Cuando matan a mi padre, tenían al gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales, intendentes, gobernadores de 5 provincias, Mendoza, Córdoba y alguna más. Eran parte del Estado. Exacto. Entonces no hace falta mucho para darse cuenta de que fue un crimen de lesa humanidad. Me acuerdo haber escrito Operación Traviata, haber entrevistado Qué libro a escribiste, te felicito. Qué libro Gracias. ese, y ahí quedaba claro que Montoneros, había funcionarios del gobierno de Videgain que habían contribuido con logística importante, llevando armas y después sacándolas. En autos de la gobernación. En autos de la gobernación. Y estaban muy claros quiénes eran. Incluso Severino, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Oscar Videgain, que era un caudillo peronista de Azul, al principio conservador, pero que después, por influencia de sus hijas y de su esposa, se volcó hacia Montoneros y puso muchos funcionarios. No había ministros, pero sí había secretarios. O sea, no había ministros en el organigrama, pasaba de gobernador a secretario, subsecretario. Y la mitad era de Montoneros. Incluso algunos subsecretarios que la familia pidió al juez que lo cite. Por ejemplo, Ernesto Jaureche. Exacto. Y el juez, inexplicablemente, nunca los ha querido citar, porque sabe, el juez, no, inexplicablemente no, porque el hijo sabe que probablemente los tenga que detener. Y eso sería una conmoción. Imagínate Firmenich, Bonazo, Perdía, Jaureche, todos esos nombres. Pero, yo entiendo, obviamente, que políticamente había esa relación de dependencia, pero hasta ahora en todos los demás juicios por la represión ilegal, el Estado era la AAA, era Perón o eran los militares. Digamos, acá el juez tiene un problema de ir con toda una doctrina que hubo en todos los demás juicios por la represión ilegal. Pero discúlpame, a ver, el juez está diciendo que fue Montoneros, y Montoneros como organización, no es que decías Montoneros, había una organización vertical de Montoneros. Militar, formaba parte de los estados. Que vos decís que estaba inmersa en el Estado. Estaba en el Estado. Claro, porque la idea, ¿te acordás del contexto? Si querés, quitá eso, quitá Montoneros. Sí, pero eran montoneros. ¿Cómo haces para poder decir, estaban en el Estado pero no eran estos? Eran confesos montoneros. El contexto era Entonces, ahí está lesa humanidad. Perón había vuelto y había ganado 2 días antes las elecciones con más del 60% de los votos. A los 2 días le matan a Rucci como un ajuste, digamos, de Montonero tratando de presionar a Perón. Ahora, Montoneros, si bien el peronismo había vuelto al gobierno, tenía una pata en la legalidad y otra en la clandestinidad, porque ellos pensaban que iba a haber una reacción militar y que por lo tanto ellos tenían que prepararse para esa instancia decisiva. Y prepararse quería decir acopiar armas, recursos. Entonces todo eso lo hacían desde el Estado, porque pensaban que esto no iba a aguantar mucho. Hay escritos de Firmenich. Y tenían razón, de hecho pasaban la clandestinidad. Claro, tenían razón en que ellos no pudieron después llegar al poder, sino que llegó la contrarrevolución, o sea, el fascismo. Es un problema casi de Gramsci. Ellos pensaban que era una crisis revolucionaria. Hay otra cosa, por lo que acabas de decir vos. Pues si la AAA tampoco era un organismo del Estado.
Era paraestatal, obviamente. Pero no era un organismo del Estado. Hasta ahora los demás juicios se han tenido en cuenta a las Fuerzas Armadas, que digamos son una parte oficialmente una estructura del Estado, o a las fuerzas policiales. Digamos, hay un problema ahí del juez para cómo considerar a Montoneros, que es una organización guerrillera clandestina, como parte del Estado, ¿no? Yo comparto obviamente tu sentimiento y estoy convencido que obviamente pero acá no es una cuestión de sentimiento, ¿no? Es una cuestión de ver las cosas. ¿Sí? Yo creo que si un juez dice, fue Montoneros, y vos sabés perfectamente quiénes eran, porque era público, quiénes eran, quiénes conformaban Montoneros, y eran gobernadores, intendentes, secretarios, subsecretarios, y cometen un hecho de esta índole, entiendo. Pero aparte lo acaba de decir que es un tema de lesa humanidad, ¿no? Si el hijo lo cita, lo tiene que detener. Pero supongamos que, después llega a la conclusión de que realmente no da para sostener lo que se sostiene acá a partir de la Corte Suprema de Justicia, de quiénes son los autores por los cuales debería ser un delito de lesa humanidad. Pero por lo menos tiene que citarlos. Si todos dicen, Firmenich me dijo, Bonazo mismo dice, Firmenich me dijo, Jaureche también dice, Perdía dice, fuimos nosotros. ¿Jaureche por qué ahí? Porque era subsecretario. Secretario de Asuntos Municipales. Era subsecretario del gobierno de Videgain y algunas fuentes lo involucran. Por lo menos el juez tiene que decir, bueno, vamos a citarlos. Y después dice que no. ¿Se sabe fácticamente quiénes de Montoneros estuvieron ahí, en la casa de enfrente donde lo terminan matando el papá de él? Sí. ¿Se sabe los nombres de esa gente? Sí, claro. El jefe del pelotón es una persona que ya murió después durante la dictadura. El mejor cuadro militar de Montoneros, que era Julio Roqué, un cordobés cuyo apodo era Lino, para muchos el verdadero jefe de Montoneros, dado que Firmenich no era una persona de gran prestigio, por decir algo. Este es un revolucionario de verdad, Roqué, guevarista, educado en Cuba, pedagogo, de una familia conservadora tradicional de Córdoba, una persona que antes había matado al general Sánchez en Rosario, que ese era un pesado, y le acertó, mira, era tan buen tirador que le acertó desde un auto en movimiento, mientras el general se desplazaba y era tan bueno que el anuncio, que era el dictador de la época, dice, este no debe ser argentino, debe ser un comando argelino, porque acá no hay nadie que pueda acertar ese balazo. Y era este tipo, que era además una persona... Y estuvo en la operación para asesinar al papá de Aníbal. De la operación. Antes pertenecía a la FARC y se habían funcionado con Montoneros. Después hubo dos más que están bien identificados, Marcelo Curlat y Pablo Cristiano, que también venían de la FARC. Después había dos Montoneros por lo menos, de los cuales creo que uno vive por lo menos, y nada más. ¿Quién Pero es? Después hubo un montón. No, eso no lo pude decir nunca, porque además era una fuente... Es conocido, es importante. Yo creo que obviamente una cosa es un empresario. Una cosa es llegar a la verdad, pero el tema es que el juez tiene una decisión muy sensible en sus manos, Alejandro, porque si uno considera, si el delito de lesa humanidad permite que un hecho que ocurrió, escuchá una cosa, que fue hace 44 años atrás, se pueda seguir investigando ahora. Porque lesa humanidad exactamente. Ahora, si vos considerás que este delito fue parte del Estado, todos los asesinatos que cometieron los Montoneros van a tener la misma jurisprudencia. Pero quizás ese sea el problema. Ese es un tema, muy sensible, de fondo y doctrinario. Claro. Ese quizás es el problema, pero inclusive... y político, claro. Bueno, pero hay otro tema, inclusive el Tratado de Roma... Discúlpame. Mientras el periodo en que Cámpora fue o que estuvo como presidente, porque habría que circunscribirlo a ese periodo. Es un tema obviamente delicado, ¿no? Inclusive el Tratado de Roma en lesa humanidad no solo habla de los crímenes del Estado, habla de los crímenes de las organizaciones que sistemáticamente atentan contra nosotros del Estado, pero la verdad que en otros países el Tratado de Roma y los delitos de lesa humanidad se aplican también, obviamente, sobre las organizaciones guerrilleras, sobre las organizaciones paraestatales. ¿Tu papá sabía que lo quería matar? Sí, inclusive yo recuerdo que una vez, ya sobre el final de sus días de vida, me acuerdo que mi mamá le dice en un momento, José, mirá, ¿por qué no dejás? Y él le dijo, no, ya estoy jugado, no puedo. ¿Tenía guardaespaldas? Sí. Él dormía en la CGT a veces, ¿no? La mayoría de las veces. ¿Qué tenía? ¿Una habitación arriba en la terraza? Tenía un departamentito con un solo dormitorio, donde normalmente estaba de lunes a viernes. Y esa vez, como yo cumplía años a los 5 días, él vino, el viernes vino, pero está todo planeado. A ver,
Primero, un auto de Telefónica, hablamos del Estado, de ese momento. Entel. De Entel, perdón, de ese momento, que estando mi abuela sola en mi casa, dice que había problemas en los teléfonos, ¿no? Se meten a mi casa y... Se te infiltraron en tu casa en ese momento de Entel. Exacto. Para chupar el teléfono. Para intervenir. Yo no soy sincero, no sé qué más hay que comprar para que se den cuenta de que es un crimen de lesa humanidad. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. ¿Te puedo hacer una pregunta, Aníbal? Sí, Digamos, te saco un poco de aquello, y te traigo a hoy. Por supuesto, es incomparable a ninguna situación de violencia política que se pueda estar viviendo hoy con todo el horror aquel. Pero, viste que hay cierta tendencia a decir, bueno, puede volver la violencia, otra vez están algunos personajes, ¿Cree que estamos muy lejos de repetir alguna historia similar? Creo que estamos muy lejos, pero no hay que dejar que se prenda ninguna mecha. Escuchá, Ninguna mecha. Mirá, yo por ejemplo, yo soy de Ituzaingó. En esta semana pasada y todos los días amenaza de escuelas, amenaza de bomba en muchas escuelas. Hoy fue terrible, hoy fue un día increíble con el tema de eso. Terrible. Y no se habla de esto, y es peligroso. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque precisamente hoy fue un día muy particular. Hoy hubo una bomba en Lanús, hubo una situación complicada en San Martín, acaba de haber amenaza de bomba en el Metrobús enfrente del CCK. Digo, pero todo eso queda muy chiquito al lado de la violencia con lo que política fue aquella época. Pero no importa, cualquier tipo de violencia hay que repelerla sí o sí. Nuestra sociedad no puede vivir más estados de violencia, porque eso nos hace no solo retroceder, pero retroceder muchísimo. Escuchame una cosa, ¿te llevabas bien con tu papá? Sí. Sí, andábamos siempre juntos. A veces hasta me tenía que echar de la CGT. Me acuerdo una oportunidad, ¿qué haces acá? Otra vez vos acá, en las vacaciones de verano, ¿no? De escuela, siempre estaba con él. Y me fui a Edo, que vivíamos en esa época en Edo, y a las 2 horas estaba otra vez, casi me mata. Pero sí, viajaba con él también bastante. Viajé cuando asesinaron al secretario en Chivilcoy, Osvaldo Bianculi, que también fue terrible ese episodio. Sí, episodios terribles. ¿Y vos qué sentiste cuando hubo una especie de colocación en el podio de la moral setentista o de cierta moral montonera setentista en unos años pasados? O sea, había como un... Mira, yo sinceramente creo que en aquella época se atentó pura y exclusivamente contra un proceso democrático. Veníamos de diversos gobiernos militares y democráticos donde Perón llegaba a la Argentina con un mensaje de paz. Era otro Perón, no era el Perón del 45, el de 46, 47, con un mensaje de paz, donde había abierto sus brazos inclusive a Balbín, que había sido uno de sus enemigos más acérrimos. Le había ofrecido la presidencia en dos oportunidades. La CGT era una pata fundamental para el proceso político y económico que había que transitar. La CGT no era la CGT de hoy. No, estamos hablando de los 70. Y Rucci era mucho más como figura que el triunvirato todo entero de la CGT actual, ¿no? Había pleno empleo y el tamaño de la industria y el empleo en la industria era infinitamente más importante. El tema era más político, no era político el tema. Mi viejo siempre decía no había solución gremial sin solución política. Y el retorno de Perón lo tenía obsesionado. Yo recuerdo era una obsesión. A tal punto que cuando él era secretario general de la UON San Nicolás, ¿sí? Se enteró que iba a ser secretario general de la CGT, no sé, si el mismo día que fue electo, una cosa así. Y cuando aceptó con textuales palabras que te digo, siempre y cuando la CGT esté a disposición del retorno general Perón a la Argentina. Claro que eso era muy importante porque los metalúrgicos eran los gremios de punta, el gremio de punta. Y se le habían ido a Perón. Metalúrgico. Se le habían ido a Perón con Bandor, ¿no? Con la idea de Perón no vuelve más, hagamos nuestra... El neoperonismo. Claro, el neoperonismo. Y él encuentra en Rucci un metalúrgico que le es leal antes a él que a su propia organización, antes a él que a la UOM. Y eso para Perón era muy importante. Por eso la elección de semejante blanco. Y Perón dice, me cortaron las patas en el velatorio de Rucci. O sea, no lo dijo primero Maradona, lo dijo Perón. Me cortaron las patas y era verdad, porque Rucci había firmado un pacto social con los empresarios y el Estado, que muchos decían, no, ¿cómo vas a firmar esto? Ahora que estamos nosotros, pidamos más. Seferino, Perón llora profundamente la muerte del padre de él. Sí, claro.
Sí, que no era una persona de llorar y tampoco de ir a los velatorios, ni ir a la Chacarita, fue a la Chacarita. Fue un golpe letal para él, porque el pacto social que firmó Rucci, no cualquier otro sindicalista lo hubiera firmado. Recordemos que esto era en el contexto de un gobierno que quería bajar la inflación, con un plan llamado Inflación Cero. Lo tenía Helbar a su cargo y la contención inflacionaria era crucial. Por eso pensá que la negociación de la UOM era líder para el resto de los sindicatos. Era por punta de lanza. Importante. Lo que acordaba la UOM era... Ahora vos fijate el rol importantísimo que tenía el sindicalismo en ese momento. Sí, ¿no? Y vos que lo acompañaste a tu viejo, digamos, y con la figura central que fue en el sindicalismo, cuando veías la lucha esa que daba, contás que lo acompañabas en los viajes, además vemos en las negociaciones en las cuales estaba, cómo se apoyaba Perón en él. ¿Qué te pasa cuando, después de haber conocido eso, te encontrás con el Pata Medina, con el Caballo Suárez? Bueno, es lamentable, te soy sincero, es lamentable. Es lamentable, yo creo que hay que ir a fondo contra todo tipo de mafia, de una vez por todas, sindical, política, empresarial, la que fuere. No merecemos vivir así, no merecemos vivir así. Pero ¿qué más se puede decir que eso? Nosotros venimos de otra escuela, de una cosa distinta, donde, mirá, yo hoy venía para acá y me estaba acordando, para comentárselo, ¿no? Cuando mi viejo viajaba a ver a Perón a España, como es lógico, la UOM le daba unos viáticos, ¿sí? Y en una oportunidad, me lo contó mi vieja, le sobraban $1000 y fue lo devolvió al gremio. Los viáticos le habían quedado. ¿Devolvió $1000 tu papá? Claro, de los viáticos que le quedaban. Era otro tipo de... O sea, que Luis Zamora devolvió guita que le sobró del financiamiento de las PASO. Digo, hay todavía algunos políticos que además, no que tengo Pata ninguna Medina duda que hay. Murió Rucci muchos. y la mamá de él tuvo que salir a trabajar. Sí, por No supuesto. tenía plata ahorrada. ¿En serio? ¿Tu vieja Sí, se en el le policlínico de la UOM. ¿Sí? ¿Qué hizo? Sí, ¿Cómo? En el policlínico de la UOM, en la clínica. en el ¿Cómo se policlínico. llevaba con Lorenzo Miguel, tu viejo? Bien, bien con sus discusiones. Claro. Con sus discusiones muy importantes. Pero había cosas en común, o sea, se discutía, pero el objetivo en definitiva era el mismo, porque era el retorno de Perón. Ahí calculá que mi viejo lo mata muy poco después del segundo retorno de Perón. Pero venían de muchos años juntos. Mi viejo venía de la época de Bandol, mi viejo había renunciado a la UOM por el peronismo y el neoperonismo. Se fue directamente. Y después, Por lealtad a Perón. claro, o sea, la discusión del peronismo y el neoperonismo lo hizo enfrentarse a Bandor, renunciar a la Unión Obrera Metalúrgica. Yo me acuerdo que pusimos en venta la casa que tenía en Villa Martel y que le habían comprado a través del banco, no me acuerdo qué banco era, hipotecario, una cosa así, y iba a comprar un taxi para salir a trabajar. Esta es la verdad. ¿Quién? Mi viejo. Esta es la verdad. Estoy hablando años 60 y algo, 66, 67, por ahí, 65. ¿Vos tenés mucho odio internamente? ¿Odiaste? No, gracias. Sí, bueno, odiar. Tenía 14 años. Olvídate. Claro. Pero después, ¿qué te empezó a pasar? ¿Con el correo que te después analizaste? empecé a- ¿Cómo lograste salir? Me di cuenta que había que perdonar. ¿Que había que perdonar? Sí, yo sinceramente los perdoné. Lo que no quiere decir que no quiero que la justicia dictamine. ¿A los asesinos Es otra de tu historia. viejo? Pero, ¿cómo? Perdón. ¿A los asesinos de tu viejo los Sí. perdonaste? Sí. ¿Sos religioso? Creo en Cristo. ¿Los perdonaste, che? Sí. Pero con ayuda de, no sé, de ayuda psicológica. Capaz que con la ayuda de mi viejo, qué sé yo. No se puede vivir del odio, Fantino. Repetime eso. No se puede vivir del odio. No, pero de ahí a perdonar a los asesinos. Pero es perdonar, es no hacerte más daño vos. ¿Entendés lo que te quiero decir? No. Es no hacerte más daño vos. Si vos tenés el odio encima continuamente durante 44 años, me hubiese pegado un tiro en la cabeza. No puedo vivir así. No puedo vivir así. ¿Y el resto de la familia cómo lo vive? De la misma ¿Tu manera. hermana, tu vieja? De la misma manera. No hay odio, me explico. Sí. Quizás perdonar parece demasiado. Claro, ¿quién puede perdonar que te mate tu viejo? Quizás no sea la palabra exacta, pero como que ya no hay odio, no hay... ¿Te quedaron cosas tu viejo? ¿Perdón? ¿Físicas cosas te quedaron? ¿Tenés mucho recuerdo de él? Recuerdo, sí, pero no, sí, tengo algunas cosas, sí, pero
tontería. El paraguas de Retorno de Perón. Ah, ¿sí lo tenés? Sí, lo tengo. Ese que está en todas las fotos, famoso. Sí, sí, en lo Ezeiza, tengo. en el aeropuerto. Este, Morón era. Morón. un libro muy lindo que se hizo en aquella época de la CGT, que era un plan de gobierno prácticamente. De aquella época también lo tengo, muy pocas cosas, ¿no? ¿Y Perón? ¿Qué recuerdo tenés de Perón? ¿Vos te Yo encontrás con tuve- Perón en el velatorio? ¿Te encontrás No, con yo Perón? estuve en varias oportunidades yo siendo chico, ¿no? Y era, viste, como ver algo. Calculá que se venía hablando en mi casa de Perón, y uno ni lo conocía, pero en esa época, viste, No era que le tenía no el es canal de como ahora, cable. claro, ni la cara, qué sé yo. Claro, no podías meterte en una computadora y buscar Claro, Perón. Google. Tu papá viajaba a ver. Sí, él Sí, sí, es así. pero siempre solo. Viene o sea, nunca con la Mafisteri, familia. y no tenía nunca, computadora. claro, Sí, claro, Mafisteri, claro. viene Bien, Mafisteri. Vos no tenés computadora y quién es Mafisteri. Claro, Claro, ¿viste? Y te soy sincero, de verdad. Yo lo vi en Gaspar Campos, ya ahí con mi viejo, después en la Casa Rosada varias veces. Y la primera vez que la vi, parecía un tipo de 4 metros. Claro. ¿Cuántos años tenías ahí vos? Y en esa época tendría 13 más o menos. Y cuando lo matan a tu viejo, vos lo ves, Perón te da algún tipo de palabra, de ayuda, te recordás, lo ves ahí luego Más con mi mamá. con tu mamá. Nosotros éramos muy chicos. Yo me acuerdo cuando fue a la catedral él, que nos vino a saludar a la familia, que estábamos en primera fila. Sí, siempre, no directo de él, pero siempre a través, o sea, o de Lorenzo Miguel, o de este y del otro, el saludo, el apoyo, esas cosas que nunca alcanzan en realidad, ¿no es cierto? Porque a nosotros, vos calculás que te quité a tu viejo en plena adolescencia, es jodido para seguir derecho después. Claro. Pero gracias a Dios tuvimos una vieja muy fuerte, en el buen sentido, y, O sea, más o menos tu derecho vieja salimos. tuvo que salir a laburar. Me quedo con esta historia. La cantidad de gente que está viendo la nota, la cantidad que me explota el teléfono. Bueno. Sí, me imagino. ¿Sabés que yo creo que Claro, ¿lo Rucci es un viste? personaje muy actual? Sí. Es muy difícil de explicar a Rucci, porque voy a decir Rucci y todos lo conocen, ¿no? Y es muy actual en la forma de vestir, en la forma de hablar. Si escuchás algún discurso, te parece que estás hablando con alguien de ahora. La forma de vestir, los lentes ahumados. Es una persona como que va creciendo. Además, en el peronismo, los sindicatos siempre lo veneraron, pero medio a la escondida, ¿no? Porque son muy pragmáticos los sindicalistas. Pero me parece que en el peronismo es una figura que se ha agrandado. Está muy metido en lo que son las bases sindicales y en los cuadros medios sindicales. Que lo toman, yo te digo porque lo he vivido en todos estos años como experiencia, lo toman como ejemplo de lucha y de trabajo. ¿A qué te dedicas, Aníbal, vos? Yo soy concejal por Ituzaingó, por el distrito de Ituzaingó. Por el peronismo. Sí, por supuesto. Por ¿El sindicalismo por, nunca te... Frente Renovador Una. Soy peronista, por supuesto. ¿Del sindicalismo nunca te atrapó? Digamos, seguir la carrera de sindicalismo. No. Siempre acompañé. Siempre acompañé, pero nunca fui. Muchos se creen que yo soy dirigente gremial y no lo sé. No lo fui, no lo soy Claro. y no lo seré, creo. Claro. No, pero siempre acompañé. Yo me crié dentro de la Unión Obrera Metalúrgica, dentro de la CGT. Era muy chico, entonces es muy fácil que te... ¿Te puedo preguntar algo a Seferino? Sí, claro, Que sí, claro. es el que más investigó el tema. Porque ahí me están, digamos, obviamente está escribiendo todo el mundo. Interesado, Es tremendo, además, es Están tremendo. viendo todo. Mucho. Todo el mundo. Sí. Mucho. Todo. No, y algunos militantes me están diciendo que en Montoneros la decisión del asesinato de Rucci generó mucha interna. Sí, claro. Mucha claro. interna. Y que Mucha no fue interna una y decisión mucha de la externa. militancia, No, claro. sino que de un sector de la militancia. Es un ¿no? sector, es la dirigencia, ¿verdad? Y después eso provocó una gran convulsión interna y fue el germen de una gran separación que hubo en Montoneros. Unos pocos meses después, surgimiento de la JP Lealtad. Lealtad, claro. Por ejemplo, Horacio González, Chacho Álvarez y otros. El cura Mujica, porque el padre Mujica, claro, había apoyado a Montoneros, pero hasta que volvió Perón, después les dijo cosas tremendas. Le dijo, bueno, y uno de los curas, Villeros, es el autor de la soberbia armada. Ustedes, porque creen que tienen armas, eso es la soberbia armada. Nace esa JP Lealtad que se escinde de Montoneros. O sea, Montoneros pierde mucho, y especialmente en las villas. Que reniega de la violencia, ¿no? Reniega la violencia Exacto. y dice, bueno, ya Perón está,
a qué vamos a seguir. En cambio, Firmenich, la cúpula, Lino Roqué, que ya venía del marxismo, ellos creen que la democracia, en fin, es un capítulo importante, pero que tenía que ser necesariamente la antesala de la revolución socialista, que no se podían detener en eso, que Perón al final lo defraudó porque es un líder conservador, mientras ellos son socialistas. Es una famosa charla de Firmenich en noviembre, diciembre del 73 en la UBA, explicando cuáles son las diferencias con Perón y hablando del asesinato de Rucci solapadamente. Quiero preguntarle a Gustavo Yáñez, ¿no? Aparte Sí. de la ruptura en Montoneros, obviamente lo que se produce es una ruptura brutal en el peronismo y una reacción Muy también muy De fuerte Perón. por parte del Estado, de la policía, del ejército. Con esto está contando la historia que nos está contando Aníbal, ¿no? Pues la historia humana, ¿no? Casi no hay política en lo que nos está contando Aníbal Rucci sobre el asesinato de su papá. Yo no sé, Gustavo, si esto se estudia en los colegios, cómo se estudia la historia argentina, la nueva historia argentina, la historia más moderna argentina. ¿Cómo se hace? A ver, contame, ¿cómo se lleva adelante? ¿Cómo se le explica a los pibes esto? Te estás enfrente, tenés justo enfrente tuyo al hijo de un tipo que mataron, a un paradigma del sindicalismo argentino. Con menos pasión, o sea, se intenta contar a los chicos un cuento de qué pasó y cómo fue, pero con menos pasión por eso que pasó, ¿no? A ver. Parece que es una historia, digamos, más neutral, digamos, de cómo fue. Yo creo que el personaje para los chicos es mucho menos conocido, digamos, no saben quién es. Y tienen ideas de cosas que pasaron, pero no las logran vincular como nosotros con ese día, con lo que pasó, con dónde estaba yo, o sea, tiene mucho ¿Vos decís menos que de se vínculo. cuenta con menos pasión o que hay que contarlo con menos pasión? Porque fue una historia de pasiones. De Seguro, ambos lados. yo diría, se cuenta con menos pasión. No sé si hay que contarlo con menos pasión, ¿no? No tengo idea cómo se cuenta esa historia. Yo creo que es mejor contarla como fue. Pero Yo el me acuerdo cuentito de está bien, pero viste cómo es esto, digamos, la historia la escriben los que ganan. Entonces, digo, hay grieta entre los, ¿cómo decir? Los referentes de educación. Digamos, vos sos el referente de educación del Frente Renovador, ¿sí? Importante. Digamos, es un referente de educación nacional. No, ya lo sé, pero Sí. lo que te quiero decir es que, digamos, ¿cuentan diferente el cuentito desde el lugar político de donde lo cuentan? Yo creo que no. ¿Entendés lo que digo? Yo creo que no. Yo creo que hay un poco de ideologización. Me parece que toda la historia de los centros de estudiantes, de los partidos políticos ahí metidos, ahí sí hay un relato más ideológico, no en la escuela, no con los docentes. Hay que separar mucho quiénes son los docentes y quiénes son los sindicatos. Más de la mitad de los docentes no participan de ningún sindicato. ¿Y la Creo que bibliografía, historia- los libros de texto, cómo Claro. son? Intentan ser mucho más profesionales en el sentido de buscar historiadores, de ser más neutrales, de no tomar posición. Además, porque en la Argentina, si no, de un gobierno a otro, tienen que tirar todos los libros. Digamos, Eso ¿no? es buenísimo. Métete ahí. A ver, de un gobierno al otro tenés que tirar todos los libros. Y claro, porque O sea, cada uno tiene una visión diferente. En la última década fue una nueva historia, hubo un revisionismo, Total. pasó o no. No Y es- entraron a la escuela libros de cosas que normalmente no se enseñaban. Poesía erótica, todo este tipo de cosas que generaron mucho conflicto, digamos, ¿no? Que los maestros no los querían, pero que el Estado los compraba y los repartía, digamos, ¿no? Y yo creo en esto las editoriales intentan tener un poquito más de distancia, ¿no? De contar Ahora, una ¿no hay historia. una visión, digo, cuando se enseña romántica, una mirada romántica sobre los montoneros? No me parece de los docentes. Creo que mucho más de los educación chicos que curricular en la militan. escuela. En la escuela, No, sí. yo creo que se estudia básicamente sí desde el terrorismo de Estado. O sea, a los 70 se introduce la enseñanza de los 70 básicamente hacia lo que fue el terrorismo de Estado, y me parece que sin mucha profundidad entre los antecedentes, la historia previa, el contexto mundial en que todas esas cosas se dieron, porque también digamos que hace 40 años la Argentina era otra Argentina y el mundo era otro mundo. Totalmente. Donde los parámetros para medir lo que era legítimo e ilegítimo, lo que no eran los parámetros de hoy. O sea, Plena Guerra Fría. o sea, una cosa es cuando vos analizás un crimen, decís, bueno, sí, los tenés que analizar desde la justicia y desde los parámetros de hoy, pero cuando analizás la historia, analizarla desde los ojos de la vivencia de hoy es ridículo porque no Yo creo entendés, que hay una no entendés generación que es nada. la ¿no? mía que estudió y que vivió, digamos, los montoneros con una visión mucho más romántica.
Pero en la de la que escuela te- o en, sí, en- sí, en- sí, les en la escuela enseñaban secundaria. así, les Sí. enseñaban así el... secundaria. Sí, sí, en la escuela, y les conté que pasé por muchas, ¿no? Sí, sí. Les enseñaban eso Sí. de la década del 70, Sí, y no estoy hablando solamente por mí, digamos, sí. de tu generación. ¿De la violencia en general o de Montoneros? Yo No, no de lo puedo decir Montoneros en eso porque yo particular. hice la secundaria en un liceo militar, así que... No, justamente- bueno, claro, no te pasaba No, pero eso. cuando y fue yo el durante acto- la dictadura, así que Claro, Pero también. el tema de las Jóvenes escuelas, idealistas yo que recuerdo, buscaban, claro, cuando ¿no? iba a secundaria, primer año, no me olvido nunca más, que estaba educación cívica en mi época. Yo discutir con la maestra porque tenía una época de militares, ¿no? Una concepción antiperonista terrible, y yo un atrevido, que no tenía ni idea de nada, pero había una bajada de línea importante sobre estos temas, a favor de los procesos militares. Yo no me olvido más, discusiones fuertes, pero fuertes, y después en otra escuela con la de historia también, quizás me esté viendo, también el tema de Rosa, de esto, discutiendo cosas muy fuertes, o sea, había bajada de línea. Bueno, Rosas es un importante. ejemplo clarísimo. Rosas va cambiando de lugar en el podio De según acuerdo, el, ¿viste? según el Según la- gusto Ahora, según qué el gusto del difícil gobierno. es ser chico en un país que no tiene la historia cerrada, ¿no? En donde nadie te puede contar un relato. Qué interesante eso, a En ver. donde cada uno... Métete ahí, ¿qué decís? Es vivir en una sociedad donde los adultos no terminan de cerrar la historia. Entonces cada uno te cuenta otro cuento. Sí, ¿viste? en Brasil había un senador brasileño que siempre decía, mire, Brasil es tan incierto que ni el pasado es seguro. Imagínense el presente y el futuro, bueno, no Ale, llegará nunca. ahí hay una cuestión... Acá también es así. No, ¿eh? pero es una cuestión general, porque cada vez le hacemos preguntas distintas en función de nuestros dilemas de hoy a la historia del país, y es natural que así sea. Estamos reviviendo procesos en función de nuestras demandas de hoy, y es un diálogo permanente que va modificándose porque nuestros problemas se van evolucionando. Así que eso es una cuestión natural. Ahora, Marc Bloch, que es un historiador francés, perdóname, que murió, vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, justamente planteaba esa situación dialéctica entre el presente y el pasado. ¿Quién es? Marc Bloch, un tipo genial. Quiero meterme de a poco en otro tema, porque trajo unas placas, después nos vamos a meter en la actualidad, pero Eddie, y vamos a hablar de educación, me quedé helado con los números que trajiste de la escuela privada versus la escuela estatal o la escuela pública. Y yo estoy dentro de ese número, porque yo estoy entre el 70% que no termina o que no terminó en tiempo y forma ese camino entre la primaria y la secundaria. Sí. A ver, explícame de qué se trata, Eddie. De todos modos, temporalmente no te comprende a vos esto, porque estamos hablando de los últimos 10 años, o sea, cumplió 10 años hace un tiempito ya la vigencia de la secundaria obligatoria. Antes era, hasta hace 10 años, era solo la primaria obligatoria, se sumó la secundaria como para decir, bueno, hay mayor requerimiento, mayor necesidad de capacitación de la gente, hay que darle secundaria obligatoria. En el balance de eso, entre quienes empezaron en los últimos 10 años la primaria... Escuchen esto, que es muy fuerte. Y debían haberla terminado, ahí tenemos las placas para verlo, vamos a arrancar por un total país. En la escuela pública, en la escuela estatal, un 30% nada más que empezó la primaria, termina la secundaria en tiempo y forma. Déjame ver eso entonces. ¿Cuántos cumplen el ciclo primaria Última secundaria? línea, total país. De los que empezaron la primaria y terminaron la secundaria en la escuela estatal, que es la primera columna, señalado en verde, 30%. En la privada, el 69%. Ahí vos tenés un triunfo, que un arrancó éxito. en la primaria y terminó y egresó en quinto la año. secundaria. O sea, O sea, la empezó obligatoriedad empezó la primer obligatoriedad grado de primaria y secundaria terminó el secundario en 2007-2015. en las privadas el 69% y en las estatales el 30%. El 30%, y ahí tenés algunos guarismos, tenemos los datos de todas las Mirá provincias. Córdoba. Estos son datos del Observatorio de la Universidad de Belgrano. Ahí lo conversábamos antes con Yáñez, bueno, un instituto que tiene seriedad en el manejo de estas cifras. Córdoba, 22% empezó la primaria y terminó la secundaria en tiempo y forma en el Estado. Impresionante. 86% en la Fuerte. privada. Ese es uno de los polos más extremos hacia menos eficiencia de la estatal y más eficiencia de la privada. Entendiendo que el que no terminó Pero no tiene tenemos- chance de mercado laboral, Exacto. no tiene chance de inserción en la sociedad. ¿Sabés Claro, que no estamos hablando de deserción porque la ocupación laboral te está entreteniendo mucho, porque estamos teniendo un problema justamente en esa franja de edad
de las mayores cifras de desempleo en el país. O sea, no es que se termina... bueno, y ahí teníamos más cifras. Capital Federal 38,78, Corrientes 25,77. Estoy comparando pública con privada, porcentajes de gente que empieza la primaria y termina la secundaria. Gran Buenos Aires 35% y 59%, menor eficiencia de la escuela privada en el Gran Buenos Aires. Tenemos la irrupción de un montón de escuelas privadas y sectores populares que van a escuelas privadas en el Gran Buenos Aires, huyendo ¿Privadas también son las parroquiales, Edi? Sí, privadas. Sí. Y a ver, y ahí con estos datos que nos trajo Zunino, el otro día cuando Edi planteaba esto en el grupo, yo le dije, ya Edi, hagamos este tema, invitemos a Gustavo y ahí hagamos este tema, charlémoslo. Ahora, o sea, déjame que te muestre la última plaquita, porque esto te habla también de cuál es el efecto a la hora de elegir primaria y secundaria. 755.000 chicos que entraron a primer grado en este periodo. A escuelas del Estado, 266.000, a escuelas privadas, 489.000. A ver, ¿qué mirada tenés de esto? Perdón, Romy, ¿vas a decir algo? No de este tema, así que si después me querés dejar un minutito, pues una noche muy especial, me escribe Claudia Rucci, que se suma de alguna manera a la mesa, así que si me dejas en un momento hablar, si te parece que es ahora. Sí. Bueno, le mando un beso grande y la sumamos porque lo que me dice es que no estamos aclarando por ahí que a Rucci lo asesinaron en democracia y que eso es lo que lo diferencia de otros crímenes de Montoneros donde la AAA no existía. Es cierto, la AAA, y me dice que es el dato fundamental que le está faltando a la mesa. A mí me da risa cuando alguno me pone algo de tu padre, la AAA. La AAA no existía en el año 73. No, la AAA recién el primer atentado el 21 de noviembre del 73. No existía. Tal vez como reacción también a esta situación. Tal vez como reacción, sí, claro, a las órdenes de Perón y demás. Pero es democracia. Habíamos vuelto a la democracia el 25 de mayo del 2003. Tanto era democracia que además el presidente era interino y iba a dejar paso a Perón, que ya había sido elegido. Es un crimen en democracia, es cierto, es una gran característica, lo que prueba que la democracia era instrumental para Montoneros, no solo para Montoneros. Tal cual. Porque la democracia en realidad tiene mucho rating a partir del 83 en este país. Antes era otra cosa. Ya vuelvo otra vez tenía bajo precio. Que hay más preguntas para hacer, Aníbal. Vuelvo otra vez al tema de la educación porque me interesa. ¿Qué significa esto? Que el 30% termine una línea entre primaria y secundaria en las escuelas estatales. En principio que tenés una gran mayoría de chicos que van a vagar por el mercado para encontrar un puesto y lo más probable es que terminen en el mercado informal, ¿no? Porque hoy para ser repositor de un supermercado necesitas tener la secundaria terminada, digamos. En segundo lugar, que en la escuela no hay nadie que los vaya a buscar, no hay nadie que se entere que un chico dejó de estar. Y esto es grave porque parte de la salida de esto es tener preceptores que te sigan, que te miren, que vayan a ver si viniste, si no viniste, qué pasó. Estos son pibes que se quedan solos y nadie los va a buscar. Haciendo un estudio en Mendoza, yo le preguntaba a un pibe que había dejado la escuela, ¿cómo fue? Entonces él me decía, mirá, yo tenía 17 años, estaba en segundo año, cuando me dieron las notas del segundo trimestre me di cuenta que tenía 9 materias abajo que no llegaba. Yo digo, ¿cómo fue el otro día? ¿Cómo hablaste con tu mamá y con tu papá? Dice, no, con mi mamá y mi papá no me animaba a hablar, más problemas no les quería llevar, así que nada, me vestí a la mañana y salí a la calle. ¿Y me saliste a dónde? Dice, no, ahí te das cuenta que estás solo. O sea que recorres y no sabes a dónde ir, vas un día, 2 días a la escuela y están los que siguen yendo, o sea que no tenés razones para quedarte. Dice, en la construcción no había trabajo, que es lo que hay para los pibes que no tienen secundaria y no saben qué hacer. ¿Y vos qué harías? ¿Qué escuela harías vos? Si yo te diera mañana el poder de transformar la educación en Argentina, ¿qué harías? ¿Qué colegio harías? ¿O qué tipo de primaria y secundaria harías? Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener de cerca a los chicos, agarrarlos. O sea, no dejar que se vayan y verlos. Entonces, me parece que hay que hacer una escuela de menos materias. ¿Menos materias? Sí. La que tenemos una escuela del modelo de los liceos franceses, la idea era
que los pibes vieran todo en ese zapping curricular y eligieran después que iban a estudiar. Entonces quisieran física, química, matemática, y después decidieran si querían ser médicos, biólogos. ¿Cuáles son abogados. los paradigmas de estudio en el mundo? ¿Hay estilos? Está el estilo o el sistema liceo francés. ¿Y cuáles Sí. son los otros? Y los sistemas americanos, en Estados Unidos un chico tiene 7 materias por año. ¿En la secundaria? Claro. ¿7 materias por año? Sí, no es que anda cursando como acá todo. Pero Ahora, ¿cuántas horas? Muchas. Muchas. Bueno. ¿Tus pibes están en la secundaria en Sí, Estados claro. Unidos? Es así, los matan estudiando. 7 materias Laburan al un año. montón, pero todos los días tienen la misma hora, la misma materia, con el mismo profesor. Los chicos van a la oficina del profesor, Claro. que está siempre en el mismo lugar, y tienen una disciplina y una cantidad de horas de estudio impresionantes. Ahora, ¿la deserción tiene que ver con las materias o con, digo, lo atractivas o lo dificultosas que les pueda realizar resultar la currícula? ¿O que muchos chicos dejan porque efectivamente no pueden ir al colegio, tienen que ayudar en la casa, tienen que salir a laburar? Digo, ¿con qué relacionas la Sí, deserción? en la casa menos porque hoy no tienen oferta laboral en la casa a la que ellos. Lo que está No pasando... digo colaborar en la casa, tener Sí, que salir lo a está laburar para pasando colaborar es en la que, casa. las familias son menos sólidas de lo que eran, digamos. Entonces antes vos no podías dejar de ir porque tu mamá y tu papá te mataban si dejabas de ir a la escuela. Hoy eso es más laxo y los pibes fracasan mucho por cómo es la escuela. Ahora, Empieza una de a haber las mucha grandes sobriedad. diferencias, digamos, el tema del ojo sobre el alumno, el seguimiento, ¿no? No vino hoy, no vino ya hace 2 días, ¿qué pasa? Digamos, es la gran diferencia hoy entre la escuela pública y la escuela privada. Exacto. Ahí hay un problema. Esa es la gran diferencia. Están Hoy la escuela sobrepasados los privada, docentes. digamos, a las 2 horas están llamando a los padres porque no fue el alumno. Pero ¿Y qué los- Hay un pasó? problema, Y Ale, ahí Los interesante. docentes públicos, Perdón, pero también están sobrepasados. El Estado en Argentina se dedicó a controlar los precios y descontrolar las escuelas. Completamente absurdo. Controlamos el precio del combustible y dejamos a las escuelas a la buena de Dios. En vez de controlar la educación, poner el énfasis en la formación de capital humano y dejar que el mercado resuelva la cuestión de los precios. Era una cuestión de foco. Por otro lado, me parece que la educación siempre es pública. La gestión puede ser privada o pública, pero la educación es una responsabilidad del Estado. No puede dejarlo abandonado a que los chicos tengan o no tengan alguien que lo vaya a buscar. ¿Cómo se- Venimos de terminar un mes de 30 escuelas tomadas en la capital. Vos veías que la mamá que llegaba con el tupper con la comida y decía, no, yo no estoy de acuerdo con esto, pero mi hija quiere seguir. Y ¿sabes qué? Si vos no estás de acuerdo, tenés que ir y sacarla y llevarla a tu Claro. casa, ¿viste? No puede ser que vos le vengas a traer la vianda y la dejes acá adentro durmiendo con frío, durmiendo en el piso. O sea, la verdad que la sociedad adulta no hizo nada. Estos chicos se quedaron 30 días ahí, no ganaron nada. Todos sabíamos que no podían ganar nada, porque evidentemente la secundaria no la podían construir. Ni los escuchamos en serio, ni les dimos ninguna salida. Entonces, cuando los adultos no estamos pudiendo cuidar a los pibes, pasan estas cosas. Entonces, cuando Eddie muestra estos números, uno dice, ¿y a dónde va el 70% de estos pibes? Empleo informal. Pero entre los adultos hay diferencias de responsabilidad, porque cada padre puede reaccionar individualmente como le parezca, como pueda, como le den la circunstancia, el tiempo, la formación, la educación, lo que sea. El Estado es el que tiene que trabajar con una norma, y a mí me parece que hay un abandono de la escuela pública, y eso está visto en estas cifras, o sea, que hay falta de atención en todos los niveles y en todas las líneas. Y en lo que vos citás del tema de las tomas de las escuelas, me parece también que hubo entre miedo, falta de claridad y falta de convicción en hacer participar a los estudiantes. O sea, porque me parece que también lo que expulsa a la escuela es eso. O sea, una escuela moderna del día de hoy que no te integra a la conversación, no te integra a la discusión, no te integra No hay duda, a Eddie, tu pero crecimiento si como persona. Vos estás dejando que tu hija tome la escuela y se vaya a dormir ahí. Mi pregunta es, ¿por qué no vas vos? Andá vos como adulto a protestar, pero no dejes que tu chica de 15, 16 años esté durmiendo en un aula con frío tirada en el piso. Eso está digamos, bien, ¿no? pero todo... Es cierto que el Estado lo tiene tema que es si es escuchar. primero, siempre si es primero el huevo o la gallina, ¿no? Y me parece que acá hubo un huevo o una gallina que no vino con ningún nivel de claridad en un momento por ahí inoportuno para sacar también esa discusión, y sobre todo sin vocación de integrar, no a que los estudiantes digan qué es lo que hay que hacer, porque se supone que los estudiantes no son los que saben lo que hay que hacer, pero sí a encontrar y a integrar
en una conversación para que las salidas sean consensuadas, porque estás hablando de la vida de ellos. Estamos en un país donde a los 16 años podés elegir presidente si tenés ganas y no podés discutir cómo va a ser tu vida en el último año del colegio secundario. Entonces ahí hay una distancia rara, ¿no? Bueno, quiero Creo que es meterme un con tema de los adultos del otras Estado. cosas que tenemos muchos por delante. ¿Tenés unas perlitas de la elección? ¿Se acuerdan que estamos en campaña, no? Ah, cierto, sí. No solo a través de los spots publicitarios. No, están pasando algunas cosas, ¿no? Yo digo, hay algún agradecimiento con algunas cosas que veíamos hoy, el tema de las bombas y eso. Pero, digamos, siempre hay este tipo de cosas. Ahora, lo que están haciendo algunos candidatos, como por ejemplo el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sam, que parece todo vale por un voto. Necesita más de un voto, Alberto Rodríguez Sam, para dar vuelta a la historia. Pero, no sé, hay un video que si quieren lo escuchamos, porque lo que promete, viste que siempre se prometen cosas en No campaña es el de que las después es muy flores, difícil de cumplir, No es el de las flores, ese no. No, es una reunión Es ante horrible, militantes no. de diferentes localidades de San Luis, donde ¿qué hace él? Arenga a los punteros para duplicar la cantidad de votos en los lugares donde se vota. Arenga como Claro, Caruso Lombardi. Él dice, tenemos que duplicar el voto de las PASO para ganar ahora. Y al que saque el doble de votos, la promesa. A ver, vamos. Ellos menos de 60. Sí, hemos ganado siempre así. Ah, bueno. Si Saladillo gana por el doble, el Trapiche gana por el doble, la Toma gana por el doble. El que gane por el doble, le hago todas las obras que se les ocurran. Y al que saque el mejor porcentaje de entre los que doblan, le hago el doble de la obra que se les ocurre. Y son parques, salones multiusos, la cloaca total, lo que se le ocurra, hospitales, canchas de fútbol, lo que se le ocurra. Porque nosotros tenemos que saber que si llevamos bien este mensaje y le ponemos el corazón a la gente humilde, vamos a lograr en la elección. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Y cuando ganemos así, los cajetillas van a aprender a votar también. Bueno, se quedan acá a trabajar. Gracias. Divertido todo esto, ¿sabes qué es? No es divertido. Que nadie le cree, viste que nadie aplaude. Para, no es divertido. No, me parece muy triste. Es muy triste, Muy sí. triste Es prometer patético. algo que si entonces lo podrías haber hecho antes. O sea, Totalmente. jugar con los dineros públicos que no son tuyos. El bienestar de la gente es algo triste, bastante sí, bajo. es triste. Pero habla que- de cosas básicas como las cloacas. Las cloacas ya tendrían que estar construidas, ¿no? Además, el que Eso gane- básico. Una idea, no parece, ¿no? No hay una idea en todo el discurso. No, Quedarse la idea. Pero además es como dice Aníbal, si lo puede hacer, porque... ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Eddie, también no lo puedes creer. Es triste. No lo puedo creer. Es inexplicable. O sea, tanta transparencia. me conmueve. Prepárame a Macri hablando de las mafias. Ayer hablaste de 582 nombres. Ayer cité una nota de José del Río, del diario de La Nación, que llamaba mucho la atención porque decía que había 582 mafiosos en una lista que circulaba en la Casa Rosada. Acá ampliamos y contamos que en esa lista había sindicalistas, empresarios, porque hasta ahora decíamos, bueno, Macri va por los sindicalistas. Sindicalistas, empresarios, periodistas, la academia hablaban, que hoy no entendimos si Macri amplió respecto de la academia, y me está los periodistas, mira lo que me faltaban. Bueno, no faltaba. Dirigente de fútbol no puso, Hay ¿no? también Periodistas mafioso. parece que hay Dirigente de mafiosos. fútbol no puso ninguno. No, dirigente de fútbol no, puso esos 5.
Bueno, entre esos 5 hay 582 que tienen identificados, ¿sí? Sobre los cuales, digamos, van a avanzar. Bueno, Macri habló, lo contamos ayer, Macri habló hoy sobre esto. Es impresionante. Fíjense cómo habla Macri del avance contra las mafias y no quedó ninguna corporación afuera. Lo que aclaró fue la academia, que ayer era nuestra duda, ¿no? Pues decíamos, ¿a qué se refiere cuando ¿Qué habla es de la academia? Para mí lo peligroso de eso a veces Gracias. es esto. ¿Quién hizo esa lista de mafiosos? Bueno, se le acercaron la mesa chica El mafiómetro. judicial, Claro, está bien, la pero mesa ¿quiénes son chica los que sindical, nos la sentamos mesa nosotros y decimos, chica- hagamos los 500 mafiosos de la Argentina? No, lo que llama la atención es una lo que lista, decíamos deben ayer, ser los otros. la No, porque precisión aparte- del Sí, los número. otros. Porque si vos Es la decís lista de mala 100, fe. Si vos tenés 200, 582 300. mafiosos en una lista, tendrías que armar hoy 582 causas judiciales para denunciarlos, ¿no? Sí, y es lo que van a hacer. Escuchen lo que dijo Macri, a ver. Es muy importante que se entienda que en esta Argentina que nos hemos comprometido todos en trabajar juntos, no hay lugar para comportamientos mafiosos, que no hay lugar. La noticia de estas horas fue un comportamiento mafioso denunciado, que finalmente la justicia actúa, que todos respaldamos a la justicia como corresponde, para que haga respetar la ley, y que tiene que ver con un sindicalista. Pero no es una minoría del sindicalismo lo que estamos tratando con un mal comportamiento que estamos tratando de erradicar. Ese mal comportamiento está en todos los sectores. Entonces es fácil como sociedad decir, estos sindicalistas. No, primero no son la mayoría de los sindicalistas. Es una minoría. Pero aparte es, miremos en casa. Miremos en casa, porque eso mismo pasa en un sector del empresariado. Eso pasa en los comportamientos que tenemos en todo el sistema de comercio exterior. Lo que pasa con los prácticos. Yo le digo al señor Doñate, al señor Chamón, ¿por qué tenemos que pagar 3 veces más de práctico de lo que se paga en el resto del mundo? Si todo eso termina afectando nuestra vida. Hay otra parte que no es esta, ¿no? Donde justamente me la mandaba Mariano, que habla de y nombra parte por parte las mafias que él piensa atacar. Claro. Sí, yo me quedo pensando justamente con este ataque brutal que él parece llevar adelante. ¿Hasta dónde va a poder llegar? O sea, definitivamente por lo menos arrancó. Hasta ahora la justicia, digámoslo, porque tampoco es el gobierno de la justicia, se cargó a algunos nenes gordos, ¿no? Digamos, el Caballo Suárez hacía lo que quería. Pata Medina, era impensado que iba a estar preso. Pero además no está el Pata Medina, te reiteramos, está el Pata Medina y toda la familia. No era impensado hace algunos años de un hombre que tenía tanta cobertura política y judicial. Y le encontraron 100 autos. Pero 100 autos. El tema es la cobertura política. Vuelvo a insistir. Hoy hablaba con la titular de las pymes de la construcción de La Plata. Hace años que vienen denunciándolo. Claro. Nadie le daba pelota, tocaba todas las puertas y ella decía que tenían en costo laboral un 50% más por Obvio. culpa de Pata Medina. Mirá, Y en el costo total de la construcción, perdón, Sí. un 25%, lo que obligaba a muchos de los constructores a salir de La Plata a otros lugares porque realmente no les rendía construir ahí bajo la coacción del Pata Medina. Sin embargo, lo vienen haciendo. En junio lo denunciaron en el Ministerio de Trabajo. Dice que recién ahora les empezaron a dar bola, pero en los últimos 5 años lo viene denunciando y nadie la escuchó. Dame esta historia o este informe sobre las historias de aprietes sindicales contados por sus víctimas. Y después Santoro se va a poner de pie y les va a contar, porque de los aprietes sindicales salía guita, o llegaba guita, por lo menos al Pata Medina, 100 millones de pesos. Había que lavar esa guita. Van a ver cómo lavaba la guita, el cuadro que tienen allí. Y hay estas, ¿vos tenés fotos del Pata Medina en la cárcel? Sí, ya? esa es de Quilmes, esa no es de la unidad de Ezeiza todavía. Te voy a contar dónde está, es muy particular el lugar donde está, donde lo pusieron, separado de su hijo. Esa ya es en la unidad penitenciaria de Ezeiza. Está obviamente con la misma campera, pero ya está, y esa también, es en la unidad penitenciaria de Ezeiza. Ese es el Pata Medina ahora, que está en el pabellón, en el módulo 6, que ¿sabes cuál es? No. Es el famoso Ni quiero. módulo que lo contamos acá, que se llama Iris, que si te digo eso no te dice nada, pero es el programa que idearon, entre otros Blanco y la gente del servicio penitenciario, para los corruptos. Es decir, se lo conoce como el módulo de los corruptos. ¿Por qué? Porque entienden que tienen un índice de corruptibilidad
mayor a cualquier otro. Entonces, como los narcos, Entonces, por ejemplo, que el Pata Medina podría corromper muy fácilmente a un penitenciario. Que López, que está en el mismo módulo, podría corromper... Es el pabellón K, el famoso pabellón K. Es el famoso pabellón de corruptos. Claro. Es el famoso Y todos los que están ahí son incorrompibles. No, al revés. Tienen más posibilidades de corromper a los penitenciarios, de sobornar a un penitenciario, claro, que el resto de los presos. Entonces hay todo un trabajo que se está haciendo. en el hospital primero, porque le van a hacer Ya salió del Hospital Central de Seiza y está en el módulo 6, separado de su hijo, en el pabellón. Pero es justamente el pabellón de los corruptos, porque hay todo un sistema que implementaron desde el Servicio Penitenciario Federal, Maikes, Blanco, gente que viene trabajando hace mucho con este tema, diciendo, estos tipos pueden corromper muy fácil a un penitenciario. Y ahí hay carceleros adiestrados para no dejarse corromper. Exactamente. No es un chiste. Un día te lo puedo traer, digamos. Están especialmente entrenados. Están especialmente entrenados, sí. Porque los bolsillos cosidos. Qué malo que es. Están entrenados, no, pero es que puede ser fácil. Pará, déjame, me sumo a la ironía de... Dale. Me sumo, digo... No, quería mostrar esto. Nosotros mostramos hace poco un informe, rápido lo muestro, de Ricardo Vázquez, ¿te acordás? El del Corralón, sí, que denunciaba a Pablo Moyano. Pablo Moyano se enojó, bueno, todo eso. 2014, porque nosotros nos dijimos, ¿por qué hace la denuncia periodística, no hace la denuncia judicial? ¿Por qué se acuerda ahora? Lunes 14 de abril de 2014. Firmado por Ricardo Vázquez. Carta documento enviada a quien era en ese momento el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, donde le cuenta toda la situación de apriete y de situaciones complicadas que tiene, y donde se dirige, señor ministro de Trabajo, le digo todo esto porque creo que por algún lado se tiene que empezar a modificar esto que vivimos todos, así como yo también en mi corralón, y cuenta toda la historia. Pero esto es, digamos, esto es la expresión de que sí protestaban y se quejaban antes. Ahora, pregúntame si contestaron esto alguna vez. Que le dan bola, ¿no? Nunca. Dame la historia del Brete Sindical y si Santoro te muestra el cuadro de cómo lavaban la guita en el Pata Medina Clan. El caso Medina destapó el accionar de algunos sindicalistas que habían construido impunidad a través de los años. Está claro que la protección política le sirvió para afianzar sus metodologías mafiosas y eternizarse en sus cargos. El señor Medina, ya desde antes nosotros de asumir, unos días antes de asumir, había exigido ser atendido. Y hubo un corte de calle en la avenida 7 de 4 o 5 mil personas. Nosotros estábamos en las reuniones de transición con el señor ministro Cuartango, que me antecedió en el cargo. Obviamente el metamensaje era, vamos a entrar al ministerio de cualquier manera, lo vamos a tomar y ese tipo de cosas. Ricardo es dueño de un corralón en La Matanza y se animó a denunciar las metodologías del gremio camionero que encabeza Pablo Moyano. Cuando vos te sentaste en la mesa a negociar con Pablo Moyano, ¿qué te dijo y qué pasó? Yo estaba ahí, me presentaron, vino él. Firmar contrato, él dijo así, firmás el contrato, me tenés que poner un 20% más a la gente y me te queda 60 lucas para darle a los muchachos de camioneros que te vamos a pasar ahora. En La Plata, Medina seguramente quedará en la historia como el sindicalista que atemorizó a toda una ciudad, sembrando el terror entre quienes se interponían con sus intereses y el de su familia, quienes amasaron una fortuna incalculable. ¿Cómo calificas el accionar del Pata Medina en La Plata? Sí, como delictivo realmente. Yo siempre lo que cuento es un centro comercial de calle 8 y calle 12, tres veces quedaron sin oferentes. El inversor miró para otro lado. Hablaba de paz social y bueno, yo en su momento le dije, la paz social no se lograba a punta de pistola y quemando obras como lo hacía él. O sea, ¿consta que él quemaba obras? Sí, consta que quemaba obras. Se te aparecía en la obra gente de la Boca y te la paralizaba. Y si comenzabas o la retomabas, bueno, o se aparecía en tu casa o volvían a la obra y te amedrentaban y el auto y bueno, siempre los peores modos, ¿no? Yo vi una vuelta de una, teníamos que entregar materiales y habían llegado ellos y como no le daban bolilla, entraron armados y prendiendo fuego.
Bueno, están pasando cosas en Argentina. Detrás de estos aprietes sindicales hay guita que llega de los aprietes sindicales y esa guita hay que lavarla. Ya Santoro se acerca al cuadro para moverlo. Hoy estaba charlando con un amigo, con Sonsini, con Jorge Sonsini, y él me contaba de algunas versiones que corren sobre el incendio en la Universidad de San Martín. ¿Había papeles importantes? ¿Qué se quemó en ese incendio? Si se quemaron o no archivos que correspondían a causas. ¿Te acordás que se habían pagado un montón se habían financiado algunas cuestiones que creo que tenían que ver con debido? Sí, con tecnología digital. Exactamente. Tecnología digital. Una máquina equipos que editaba, habían comprado para cine y demás. Ahí está. Este es parte del incendio de... Una causa judicial importante. Importantísima, sí. ¿Qué se quemó hoy allí? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Dani, hablamos de mafias sindicales, aprietes sindicales y guita que se recauda. Ahora, esa guita es negra. ¿Cómo se blanquea? ¿Qué es esto de estas flechas que salen desde el medio del Pata Medina? Serías... Claro, a ver, ¿te acordás que anoche nos sorprendió que habían secuestrado a la casa del Pato, del Pata, 3 máquinas para contar dinero? Sí. Bueno, la justicia ya descubrió hasta ahora que manejó él y los testaferros de toda esta banda, esta asociación ilícita, según el juez Armela, la fiscal Cavallo de Quilmes. Ahora, acá tenés todos detenidos menos... tenés 2 prófugos. Ahí tengo 2 prófugos. Que toda esta organización manejó 180 millones de pesos en 5 años. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que contaba recién el intendente Garro. Pedían las extorsiones a través de conocidos del Pata Medina, pero pues esa plata en efectivo tenían que blanquearla. ¿Qué es lo que usaba la cabeza de esta supuesta asociación ilícita? Usaba una empresa llamada Abril Catering, que hasta ahora están prófugos 2 de sus directivos para blanquear esa plata. Y esta empresa que debía dedicarse a vender sándwiches de miga, ¿qué es lo que hacía? Descontaba cheques, cambiaba cheques por efectivo, le tomaba depósitos, le pagaba 1 millón de pesos a la nuera del Pata Medina. Entonces, un informe de la Unidad de Información Financiera que maneja Marino Federici, otro informe de la AFIP, están revelando que era una organización muy grande que, aparte de haber manejado 180 millones de pesos que venían de las extorsiones para blanquearlo, que terminaron en ¿qué? 100 autos de alta gama. Llamativamente, los autos de alta gama que están a nombre de Abril Catering tenían 5 cédulas azules para que los usara el Pata Medina de su familia. El auto no estaba... o sea, lavaban la guita con el catering. Lavaban la guita con el catering. Además, también hacían plata ¿con qué? Con la vianda que tenían que darle a los trabajadores de la construcción. La nuera del Pata Medina, acá está... perdón, acá está. Laura, ella tenía una empresa llamada Panificadora Rey, que le vendía al sindicato las viandas para llevar a los trabajadores que estaban contratados en las obras. ¿Pero que inflaban la cantidad de viandas? Inflaban las viandas. Primero te obligaban a que contrates a esa empresa. Te obligaban a que contrates, tenías que pagarle un 30% a las empresas, un contrato público, y después la desesperación era, ¿cómo blanquear esta plata? Bueno, se blanqueó 100 autos, un helicóptero, un avión, un yate, por lo menos 8 propiedades inmuebles compradas en estos años, 350.000 pesos en joyas y dólares. Bueno, Eddie, a todo esto ustedes, gran tapa nuevamente, o gran edición de noticias, ¿cuál es el modelo sindical que quiere Macri? ¿Está en la tapa de ustedes? ¿Podemos ver la tapa de la revista, por favor? Ahí está la tapa, jugando un poco con Chaplin y la... Tiempos promodernos, ahí está, mirá, una de las grandes películas de Chaplin y Macri. Detrás de esto, Macri lo dijo en el coacheo, en el discurso que vos mostraste hace un ratito, no son todos los sindicalistas los que actúan como el Pata Medina, son un pedazo menor. Y acá lo que hay es abierta una línea de nuevas causas judiciales y nuevas persecuciones judiciales a algunos sindicalistas, pero también acuerdos, pactos y ofrecimientos de lugares expectantes en algunas áreas de gobierno. Para ver cuál es el modelo sindical de Macri hay que ver quiénes fueron sus aliados sindicales antes. Cómo fue su proceder, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires con el gremio de los municipales, al que primero le declaró la guerra desembosada, se le sentó directamente arriba de la caja de
la obra social, y después se le devolvió la obra social a Yenta y Datarmini, Amadeo Yenta y Patricio Datarmini, y en los últimos 10 años prácticamente no hubo ni el más mínimo conflicto en la ciudad de Buenos Aires con el gremio de los trabajadores municipales. El Momo Venegas que hasta hace muy poco, cuando falleció, era el gran puntal sindical, manejaba las 62 organizaciones, que no eran las 62 organizaciones del tiempo de Rucci ni de Lorenzo Miguel, ni mucho menos, pero al morir el Momo Venegas, una de las hijas salta y como que muestra toda una estructura de testaferros, de propiedades, de una cantidad de cosas que está en discusión ahora cómo funciona eso, y el día que se investigue a fondo cómo es el manejo, por ejemplo, del puerto de Quequén, nos vamos a dar cuenta que también se le ha dado a sindicatos desde esta gestión el manejo de un puerto cerealero tan importante como el puerto de Quequén en Necochea, de donde era oriundo el Momo Venegas. Entonces, guerra, conversación, negociación, negocios. En el modelo sindical de Macri, ¿qué hay? La expectativa de poder contener a los sindicatos, manejarlos y hacer tal vez el modelo más peronista del no peronismo en la Argentina, a partir de, sobre todo, el acuerdo con el movimiento sindical organizado y no mafioso. Caen todos los sindicalistas, por lo menos los que estaban ahí tecleando. Dame una imagen del Turco Marchi. Yo adelanté que el Turco Marchi iba a ser procesado y que iba a tener tiempos aciagos por delante, y ha sido procesado por Sevina y Cubría. Se dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Pandolfi, de Monteleone, de Pagano, de Raúl Pagano y de Sergio Raúl Marchi. Esta es la imagen de otro de los tipos complicados, otro de la rancia mafia sindical. En este caso, este señor, bueno, se le descubrió millones de dólares en una caja de seguridad que tenían acuerdos o porcentajes con Grondona, que eran desviados hacia el gremio de los jugadores de fútbol. Pero bueno, ha sido procesado sin prisión, o sea, por ahora sin prisión preventiva, pero este tipo está procesado. Otro de los que está desfilando. Atención con esos dos nombres que tiró Macri, Doñate y Leguizamón. Porque a mí me dicen, esos los tiene acá. Son los prácticos uno de ellos creo que maneja te acerca los barcos en los remolcadores. Pero en el puerto de Rosario, o cercano, ¿dónde está el polo aceitero? El puerto de San Martín. El polo aceitero sale todo. Más importante del mundo. Exactamente, el polo aceitero más importante del mundo. Hay uno que había arreglado un precio, había bajado el precio con Dietrich, y parece que fue a hablar Dietrich y le dijo, che, el precio que habíamos arreglado no era va a ser 3 veces más. No. Y Macri está como loco con este sindicalista. El caballo Suárez Dixit, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Así que, y hoy lo nombró a los dos. Creo que hay que prestar atención a una cosa. Primero, creo que el tema el gobierno definió un enemigo muy preciso que le mejora muchísimo la imagen en la sociedad. O sea, todo el episodio de ayer del Pata Medina, donde por otra parte se movilizó más gente para matar a Bin Laden, porque fue así espectacular. Hay dos causas, ¿no? Está la de federal y la de la provincia. Yo creo que eso le da prestigio al gobierno, le da aire, le da oxígeno para adelante, le da una buena imagen de voluntad y vocación de resolver este tipo de problemas. Ahora, ojo, porque la historia de la política en la Argentina nos ilustra sobre que en general se combate a las mafias que están en contra de uno y se acuerda con las que están a favor, y me parece que esto es lo que vamos a tener que observar puntillosamente, porque en este listado, por ejemplo, que hacía Romina antes, no hay mafias en el fútbol argentino, por ejemplo, pero bueno, veremos cómo evoluciona esta cuestión. Romy, antes de irme, ¿qué tenés? Último momento, por lo menos de hoy. No sé, a ver, no sé si es un último momento, fue la entrevista que le hizo Chiche Gelum a Cristina Fernández de Kirchner. Muchos la tomaron como una gran entrevista, más color que otra cosa. Yo creo que fue una de las entrevistas por lo menos más dolorosas en lo que tuvo que ver con la tragedia de Once que yo vi. Yo no sé si en ese momento no le leyeron los diarios, nadie le leyó la causa, nadie le contó qué pasó con estas 52 muertes, pero claramente ella le echa toda la culpa al Motorman, a Marcos Antonio Córdoba, exactamente igual que es la estrategia que yo te contaba que iba a usar Julio Devido. Sin embargo, el tribunal fue tan claro, digo, a ver, señora,
es dirigente política, fue presidenta, fueron su secretario de Transporte. El tribunal dijo directamente, la conducta inactiva y pasiva que caracterizó el actuar de la Secretaría de Transporte y de sus propias dependencias del Ministerio a su cargo suponen cierta vinculación de Julio Miguel Devido con alguno de los individuos imputados. Habla que toda esta artimaña necesitaba de Juan Pablo Schiavi y de Ricardo Jaime. Esta artimaña es la que terminó con 52 vidas. Y ella dijo que fue la culpa del motorman. Y bueno, si el flaco no frenó, además eso nunca se terminó de probar. La liviandad con la que lo dijo, hablando solamente con un familiar de una de las víctimas que había presenciado todas las audiencias del juicio. Yo entiendo que es válido, digamos, obviamente como interlocutor, pero podría leer, no es tan difícil, está colgada Cristina Kirchner, está colgado en el CIG, lo puede leer, tiene grandes abogados, Graciana Peñafort se lo puede leer y se lo puede explicar. No puede no saber que dos de sus secretarios y de los empresarios más cercanos a su gobierno, que eran los siriglianos, estaban tan comprometidos que les dieron 8, 9 y 6 años de condena en el tribunal oral. Ya sigo. Dame tu libro, Cefe, que lo quiero vender. Gracias, Romy. Sí, estabas... Habló del libro. Chiche, habló hoy. Nunca dejo de recomendar libros de Ceferino Reato. Este es su último libro. El día que nació el cristinismo. Salvo que me muera antes. Cualquier libro de los que ha escrito Ceferino realmente es muy interesante tenerlo, pero este es un gran libro. Hoy habló Cristina de este libro, ¿no? Sí, Chiche le preguntó y hizo una cara como... ¿Que no le gustó? No, que no le gusta que no le caigo bien. El autor no le gusta. Claro, qué lástima. ¿Y por qué? Le iba a decir, pobre Cristina. Pero dice que sí, que hubo un velatorio íntimo a cajón abierto y bueno, dice que es cierto. Que, o sea, que no le cae bien, pero contaste lo que fue. Claro. Bueno, listo. Llega el Día de la Madre. Pero quería que me caerle bien a la expresidenta. Datos que trae Berenstein. Te lo voy a contar después del corte. Algo que tiene Carnota. Y dame el título. Título rápido antes de irme al corte. Cristina se equivocó sobre los desaparecidos en Santa Cruz. Ya vengo en un minuto. Ahí lo vi a Kevin Spacey. En la noche de la entrega de los Emmys le hacen un homenaje. Así que me voy a sacar una foto con Kevin. Qué bueno. ¿Es bueno? ¿Les gusta como actor? Sí, bastante. Sí, tremendo. Qué pena. No sé si ustedes pueden venir, porque hay una fiesta de gala después. Vienen todas las chicas de Hollywood. Sí, podemos. Vamos. No sé cuándo es. No sé si te ponen novio con... No, yo todavía no tenés... Señores, no queda tiempo para nada. Lamentablemente no vamos a poder tirar lo que habíamos prometido. Aníbal, te agradezco mucho que hayas venido. Ha sido un lujo tenerte. ¿Usás redes sociales? ¿Usás Twitter? Sí. ¿Cuál es? Aníbal-Rucci. Aníbal-Rucci. Bueno, un placer. Ojalá que podamos charlar alguna... Muy interesante todo. Dani, no llegamos. ¿Que en 10 segundos tenés, no? 10 segundos, le preguntó Chiche por qué no presentó habeas corpus por desaparecidos en Santa Cruz y dijo, no hubo. Hubo 4. La verdad, están en el CONADEP Jorge Valdivia, Pedro Serrano, Carlos Valdés y Héctor Irastorza. Gracias a cada uno, gracias de verdad, Ale. Ceferino, gracias Gustavito, gracias Romy, gracias Ser, nos quedamos con estos datos, gracias Fer, gracias Aníbal, gracias Eddie, nos vemos mañana viernes, por ahí mañana traigo invitado a un exorcista. Epa. Nosotros ya no necesitamos, la cancha de Racing ya no necesitamos. Nada, chao. Dale que tengo un demonio.